Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes por ahí del otro lado? Mi nombre es Daniel, estamos en una nueva edición de nuestra iglesia cristiana de Aedo. Bueno, en este domingo quería saludarlos a todos, nuestros hermanos, nuestras amigas, amigos y gente que nos ve por internet, ¿no? Quería agradecerles por acompañarnos y por ser parte de nuestra iglesia por este medio que es internet, ¿no? Están participando, están escuchando y compartiendo cada domingo con nosotros la palabra de nuestro pastor Daniel Eslongo. Quería agradecerles por compartir con nosotros estas palabras, reflexiones que el pastor da para que nosotros empecemos la semana con fuerza, ¿no? Y qué mayor fuerza que es con la palabra de Dios, que Él nos comparte cada domingo una reflexión para que nosotros nos animemos y salgamos adelante. Y yo pienso que en tiempos tan difíciles como el que estamos viviendo, con parientes, con familiares, amigos, amigas y personas que conocemos, vecinos también, ¿no? Que están padeciendo este virus tan terrible, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la palabra de Dios y Dios son más poderosas que ese virus que anda dando vueltas por ahí, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos que aferrarnos a su palabra, a sus promesas, porque Él siempre nos da una palabra de aliento en momentos difíciles. Y como por ejemplo en Salmos 91 dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. Y dice así, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte.
Buen día, ¿cómo les va? Otra hermosa mañana que Dios nos regala. Otra vez podemos estar juntos, otra vez podemos compartir, otra vez podemos sentir, podemos ver, podemos escuchar, podemos movernos y es motivo suficiente para agradecer a Dios y para poder cantar y alabar su nombre. Y cuántas cosas lindas nos suceden, otras no tantas, pero cuántas cosas nos suceden y cuántos motivos tenemos para darle gracias. Pero hoy, en esta mañana, quiero hablarles de un tema y de algo que me llamó la atención y quiero compartirlo. Y es, dadas las circunstancias que estamos viviendo, sé que muchos de ustedes, creo que todos nosotros, todo el país y hasta, no sé si decirlo todo el mundo, está clamando y pidiendo que todo esto que estamos viviendo se termine de una vez por todas, esta pandemia, la enfermedad, la gente que está internada, aquellos que mueren, cosas que, bueno, todos nosotros conocemos y sabemos, pero le pedimos a Dios que haga algo, le pedimos que extienda su mano y que dé por terminado todo esto. Sin embargo, parecería ser como que hay un silencio de parte de Dios, como que no nos escucha, como que no nos atiende, como que está ocupado en otras cosas. Y hoy quiero hablarles acerca de cuando Dios dice no. Es difícil entender por qué Dios dice no, por qué si le pedimos con el corazón, por qué si estamos atravesando un problema, una crisis, Dios no responde o hay una negativa de su parte. Hay circunstancias en nuestras vidas que hacen que muchas veces nos pongamos de rodillas y allí de rodillas oramos, clamamos, pedimos, suplicamos. Generalmente son por cosas buenas. La mayoría de las veces oramos por cosas buenas, por la sanación de un ser querido, para ser liberados de alguna opresión, por trabajo, tal vez para que la salvación de alguno de nuestros hijos o de nuestros seres queridos, pero hay un silencio de parte de Dios y no entendemos por qué y no sabemos por qué la respuesta a nuestros gritos, muchas veces desesperados, es un no, y yo quiero que podamos pensar en tres preguntas que creo que se nos ocurren muchas veces a nosotros. Y la primera de ellas tiene que ver, el quizás preguntarle, ¿por qué Dios? ¿Por qué no me respondés? ¿Por qué no me decís sí? ¿Por qué no me das un sí por respuesta a esto que yo te estoy pidiendo? Y tal vez nunca podamos entender la razón justa y correcta por la cual de este lado de la eternidad Dios dice no. Y no sepamos qué pasa del otro lado de la eternidad, por qué Él dice no. Cuando nosotros estamos tan desesperados para que su respuesta sea sí, a nuestra súplica, a nuestra oración, a nuestro ruego, a nuestro pedido, ¿cómo puede ser que Dios no se dé cuenta que yo estoy necesitando algo de manera imperiosa, urgente, que Él resuelva, que Él transforme? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Cuál es tu propósito al decirme no? Tal vez haya más de una razón. Tal vez haya más de un porqué. Tal vez Dios quiera fortalecernos de alguna manera en algo que no tenemos. Tal vez Dios quiera enseñarnos nuevas lecciones que todavía no hemos aprendido. Tal vez Él quiera quitarnos algo que está en nosotros muy arraigado y que si no lo hace con un no, ¿cómo lo va a hacer? Cuando se nos vuelve a dar la circunstancia que Dios nos da un no por respuesta, más de una vez tropezamos con nuestro entendimiento y decimos, ¿cómo puede ser que Él se tome este tiempo que yo no tengo o que no tenemos de espera?
¿O por qué Dios retiene tanto tiempo el sí que estamos necesitando? Y muchas veces creo que es tentador creer la mentira de que un sí de Dios confirma la bendición sobre mi vida, mientras que un no es una forma de castigo o de desaprobación celestial. Y creo, querido, que es la manera equivocada, o querida, creo que es la manera equivocada de ver desde la perspectiva nuestra, porque la perspectiva de Dios no pasa por el sí o por el no. Dios va mucho más allá de esto de lo que nosotros podamos imaginar. La segunda pregunta que tal vez nos hacemos, la primera era ¿por qué Dios? La segunda tiene que ver con si realmente me escucha Dios. Señor, ¿me escuchás? Señor, ¿estás atento a mi pedido? ¿Será que tengo que orar más fuerte? ¿Será que tengo que gritar más? ¿Será que tengo que imponer la voz? ¿Será que tengo que hacer algo diferente? Tal vez postrarme en el suelo. ¿No alcanza a arrodillarme para que Dios me escuche? Hace un tiempo atrás miraba una película y hablaban acerca de la fe, de las religiones y de los credos. Y había alguien que planteaba una pregunta a uno que estaba esperando también una respuesta y le decía, ¿no será que tenés el número equivocado? ¿No será que al número que estás llamando, no será que al número que estás llamando Dios está equivocado? Vieron que cuando uno llama a un número, pensando que está buscando una persona y ese número suena en el teléfono, pero nadie contesta. ¿No será que tenés el número equivocado? ¿No será que tenemos el número equivocado? Pero entonces, ¿quién tiene el número correcto? ¿Cuál es el número correcto para que Dios atienda o nos atienda y nos dé un sí por respuesta? Cuando Dios dice no, o cuando Dios no atiende, nos preguntamos si tenemos mala conexión. ¿Vieron cuando a veces no anda algún artefacto electrónico en casa o nuestros teléfonos, no estamos recibiendo, nos estamos preguntando si hay buena conexión o no? Fíjate si está el Wi-Fi encendido, si está funcionando. ¿No será que el Wi-Fi celestial se bloqueó y no podemos tener o no podemos recibir la señal correcta? ¿Será que Él puede escucharme? ¿Será que Él puede escucharme ahora? Queridos, quiero decirte que Dios siempre nos escucha. Te escucha todas, cada una de nuestras oraciones. En Cristo somos escuchados porque compartimos su justicia. Cada uno de nuestros gritos, de nuestras súplicas, de nuestros anhelos son escuchados por Dios a través de Cristo Jesús. Pero esto no implica que la respuesta a todo lo que yo estoy necesitando sea un sí. La tercera cosa, o la tercera pregunta que se me ocurre que podemos plantearnos nosotros es, ¿será que le importa a Dios lo que a mí me pasa? ¿Será que le importo algo a Dios? ¿O será que no le importo nada? Y quiero llevarte a un texto de la Biblia que está en Hebreos, porque tal vez estás pensando en esto, estás pensando que tal vez no le importás a Dios, tal vez como que sos poca cosa, como que sos insignificante para que Dios venga, te vea, te escuche y hasta te conteste o te dé una respuesta. Quiero llevarte a la palabra. Y allí en Hebreos, en el capítulo 4, verso 15 y verso 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabes qué significa este texto?
en palabras simples, pasado a nuestro lenguaje. Esto significa empatía. ¿Sabes lo que es la empatía? Es poder ponerse en el lugar del otro. Jesús te entiende y me entiende. Jesús nos entiende y comprende lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Él se pone en nuestro lugar porque Él estuvo ya en nuestro lugar. Él sabe lo que te pasa y Él sabe lo que me pasa a mí. Él sabe lo que estás sufriendo. Él sabe lo que estamos necesitando cada uno de nosotros. Por eso me encanta pensar que en esta palabra, en empatía, que Jesús se pone en mi lugar e intercede al Padre por cada uno de nosotros. Y esto me da paz, me da tranquilidad, me da confianza también, aunque no siempre tenga una respuesta por sí en lo que quiero y en lo que necesito. Pero sé que a través de su palabra tengo la confirmación de que Él sí me escucha, que Él me entiende, que Él te entiende y que Él sabe perfectamente por lo que estás pasando. El no de Dios a nuestras oraciones, querido, es siempre un sí a sus propósitos providenciales. No te olvides nunca esto, que el no de Dios a nuestras oraciones es siempre un sí a sus propósitos, no a los tuyos, no a los míos, no a los nuestros, a sus propósitos. Y esto es lo que tenemos que comprender, que sus propósitos, que sus planes son mucho más altos y mejores que los nuestros, que sus pensamientos son mejores y más altos que los nuestros. Y esto tiene que darnos confianza y fe. El no de Dios, aunque te parezca mentira o irracional pensar de esta manera, es un mejor sí. No sé si lo comprendes. El no de Dios es un mejor sí. Dios nos está formando a vos y a mí, a cada uno de nosotros, en todo este tiempo para algo mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Generalmente nos conformamos o nos contentamos con una vida fácil, apacible, tranquila. Eso es lo que quisiéramos nosotros. Estar en paz, estar tranquilos. Pero Él quiere llevarnos muchas veces a ese lugar de incomodidad. No para que estemos incómodos, mal, nerviosos, angustiados, sino para perfeccionar nuestra vida a algo mucho mejor. Y quiero leerte en Filipenses, capítulo 2, verso 15. Allí Pablo está hablando y nos da la idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice, lleven una vida limpia e inocente o pura, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. La pregunta es, ¿estás brillando con esa intensidad que Dios requiere de cada uno de nosotros? ¿Estamos iluminando el lugar donde estamos de la manera que Dios quiere? ¿Estamos mostrando o marcando la diferencia entre lo que es lo verdadero, lo bueno, y lo que no lo es? Son cosas que tenemos que preguntarnos a la hora de cuando Dios no responde como nosotros queremos. No nos da todo lo que nosotros queremos, sino aquellas cosas que nosotros necesitamos. Seguramente te preguntás o te preguntarás, o nos preguntamos todos nosotros, ¿qué pasa con todas esas promesas bíblicas donde Dios dice que concederá las peticiones de nuestro corazón y nos dará todas aquellas cosas que Él tiene preparada para nosotros? Bueno, creo que existen varias razones para las cuales Dios no nos dé aquellas cosas que nosotros pedimos y hay un no por respuesta. Tal vez sea porque hay algo que Él ya prohibió
en su palabra y en su voluntad. Y Él no se va a oponer a eso. ¿Sí? Entonces, cuando yo oro por algo que realmente Dios ya ha prohibido, no tiene ningún sentido que yo ore de esa manera. Y pienso en esto cuando estoy acordándome de Adán y Eva, allí en el Edén, donde Dios le dice, miren, ustedes tienen todo esto es para ustedes, menos este árbol. Y allí donde comenzó el pecado, cuando prueban del fruto que no tenían que comer. Y Dios dice, a partir de ahora no estarán más aquí, en el huerto del Edén, y los echa fuera. Y el no de Dios es un no rotundo. Ustedes no pueden estar más aquí. Esa es una opción, que Dios lo haya prohibido. La segunda opción puede ser que sea para nuestra protección. Queridos, ni vos, ni yo, ninguno de nosotros podemos ver ni saber lo que va a ocurrir en el futuro. Y a veces oramos y pedimos por cosas pensando, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que nos puede ocurrir a nosotros? Esto, que Dios me dé esto. Sin embargo, Dios sabe lo que va a ocurrir allí, a futuro, a una semana, 15 días, un año, 2 años. Dios lo sabe, pero ni vos y yo lo sabemos. Y cuando oramos por algo, lo cual Dios sabe que va a ser no para nuestro bien, sino que para nuestro mal, evidentemente Dios va a decir no, porque no es para tu bien. Aunque vos y yo creamos que sí es para nuestro bien. Pero Él conoce tu futuro y el mío. La tercera cosa es porque tal vez Dios tenga una meta más importante para nosotros. Él quiere nuestro crecimiento, Él quiere nuestra madurez, que seamos firmes, verdaderos para los momentos y las circunstancias que estamos viviendo. Y necesita que nos fortalezcamos en Él y en su palabra, y no en un simple sí. Pero tal vez ocurra algo más. Y ese algo más sea que nosotros estamos pidiendo o orando por razones que no sean correctas. Santiago, el libro de Santiago, nos dice que una de las causas por las que no recibimos lo que nosotros le pedimos es porque pedimos por razones egoístas y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Santiago 4, verso 3. Por razones egoístas para satisfacer nuestro yo. Pero está mal que pida esto, está mal que pida aquello, está mal. A veces pensamos, está mal que pida cambiar el auto, está mal que pida por una casa más grande, está mal que pida por unas vacaciones mejores en algún lugar. No, no está mal. El tema son los motivos. Jesús jamás tuvo nada propio. ¿Sí? Jesús jamás tuvo nada propio. Ni un auto, ni una casa, ni vacaciones. Mientras estuvo aquí en este mundo, Él vino a servir. Él vino a servir. Es sumamente importante que nosotros pensemos en esto y en nuestra actitud de vida y lo que estamos pidiendo, ¿para qué lo estamos pidiendo? Así que tal vez el no de Dios sea porque nosotros pedimos no por la razón correcta. Estoy pensando en que ni vos ni yo vamos a ser los primeros y los últimos a los que Dios le diga no. Pero en la historia, en la Biblia, nos encontramos a muchos en los cuales Dios dijo no. Te mencioné recientemente a Adán y Eva cuando Dios dice no van a estar más aquí y los saca del huerto del Edén. Estoy pensando en un Moisés, el cual Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida. Te voy a permitir verla desde lejos, pero no te voy a dejar entrar a la tierra prometida. Estoy pensando en un Pablo que tenía un aguijón en la carne y le pide a Dios una y otra vez, de manera insistente, que le quite ese aguijón en la carne. Y Dios le dice, no, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Estoy pensando en Jesús, en el huerto del Getsemaní, orando y clamando al Padre, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, porque es mucho, porque es demasiado. Y hay un silencio de parte de Dios, donde Dios dice, no puedo hacer que pases por alto esto, es necesario que pases. Y Jesús pasó por eso, que tenía que pasar, por el dolor, por la aflicción, por la angustia, por la tortura, el tormento. Y allí en la cruz del Calvario, dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y vino el silencio de Dios. Ahora, te pregunto, ¿qué somos vos y yo? Para que Dios sea como una pata de conejo a la cual yo recurro, toco, voy a pedir algo y que Él tenga la obligación de decirme que sí. De decirme que sí a todo lo que yo le pido y a todo lo que yo quiero. Porque soy su hijo. Porque está en su palabra. Querido y querida, Dios es mucho más que un lugar o una persona a la que yo puedo acudir a pedir algo y volverme a casa con la satisfacción de que me lo dio. Te invito a pensar en esto. Dios es mucho más que un cajón lleno de bendiciones. Tal vez nos cueste, pero la mejor manera de obrar de Dios puede ser dolorosa para nosotros. Y puede doler mucho, pero a través de ese dolor nos acercamos más a Él. Y Romanos 8:28 nos habla acerca de que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Corría el año 1999 y estaban haciendo nuestro segundo hijo, Nicolás. Nicolás vino con muchos problemas al mundo. Sabíamos que ya venía con problemas porque la doctora nos había dicho esto. Pero cuando nació nos encontramos con una gran sorpresa. Nicolás nació ciego, sin los canales auditivos, sin las manos, con los brazos mal formados, con el esófago cerrado, sin los genitales y algunas cosas más. Algo que se llama holoprosencefalia, que es cuando el cerebro no crece. Oramos por Nicolás antes de que nazca, para que Dios haga un milagro. Sin embargo, Dios no hizo el milagro. Nicolás nació en el 8º mes. Aparte de los médicos, solamente 3 personas vieron a Nicolás. Mi esposa, mi papá y yo. Recuerdo que allí en el sanatorio Mitre, donde fue hecha la cesárea, mi papá nos acompañó. Y cuando lo vio, salió de aquel cuarto y se fue a caminar y a orar y a pedirle a Dios, a tratar de hacer un trato con Dios. Y le dijo, Señor, yo ya soy grande, yo te doy mis ojos, pero dáselos a mi nieto. Te doy mis manos para que se las pongas en mi nieto. Yo sé que puedes hacerlo. Te doy mi vida, te doy mi corazón. Yo ya viví, yo ya experimenté. Te doy todo de mí para que hagas algo en mi nieto. Y sé que puedes hacerlo. Sin embargo, Dios dijo no. Y a las 36 horas de haber nacido Nicolás nació un 28 de octubre.
el día 30 a la madrugada, Nicolás parte a la presencia del Señor. Un paro cardiorrespiratorio del cual no pudo salir. Dios dijo hasta aquí. Aparecieron en mi mente un montón de preguntas. Mucha gente que nos conocía y que me conocía me preguntaba: Daniel, ¿por qué? ¿Por qué les pasó esto a ustedes? ¿Por qué si ustedes están en la iglesia? ¿Por qué si ustedes están sirviendo a Dios? ¿Por qué si ustedes no hacen mal a nadie? ¿Por qué les ha ocurrido esto a ustedes? Muchos de mis compañeros en el lugar donde yo trabajaba me preguntaban: ¿por qué? ¿Qué pasó? En un momento, tantas preguntas hicieron que yo le preguntara a Dios ¿por qué? ¿Por qué me tenía que pasar? ¿Por qué nos tenía que pasar esto a nosotros? Y durante mucho tiempo hubo un silencio de parte de Dios. Hasta que en un momento Dios me respondió. ¿Y saben lo que me dijo? ¿Por qué no? ¿Por qué no te puede pasar esto a vos? Porque vas a la iglesia, porque sos diácono, porque sos hijo de pastor. ¿Por qué no te puede pasar a vos? ¿Acaso ha faltado alguna de mis promesas para tu vida? Ahí entendí, querido y querida. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué lo amamos? ¿Por qué confiamos en Él? ¿Por qué esperamos su venida? Y si Dios decide sacarnos la vida, la salud, nuestros bienes, el trabajo, ¿lo seguiríamos amando? ¿Seguiríamos proclamando su nombre? Si las cosas fueran adversas a lo que nosotros pensamos, ¿qué ocurriría si Dios dice no? Fue uno de los momentos más difíciles de nuestra vida, pero a través de ella el Señor nos enseñó. Fortaleció nuestro matrimonio y nos preparó para lo que iba a venir, para la obra que iba a venir. Él nos hizo pasar por ese lugar, pero salimos fortalecidos de allí. Querido, no sé la circunstancia que estás viviendo, pero Dios permite muchas veces que pases por algunos lugares, no por tu mal, sino para tu bien. Encontré algo que tenía guardado por allí y quiero compartírtelo en esta mañana. Creo que puede ser de claridad para estos momentos. Y este escrito lo ha hecho Ignacio Villar y dice así: le pedí a Dios. Le pedí a Dios que me quitara mi orgullo. Y Él me dijo no, que no era algo que Él tenía que quitarme, sino que yo tenía que entregar. Le pedí a Dios que sanara a mi niño enfermo. Y me dijo no, que su espíritu estaba sano y que su cuerpo era algo temporario, nada más. Le pedí a Dios que me concediera paciencia y me dijo no. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le pedí a Dios felicidad y Dios dijo no. Él da bendiciones, la felicidad depende de mí. Le pedí a Dios que quitara todo mi dolor y Dios dijo no. El dolor y el sufrimiento te apartan de las preocupaciones mundanas y me acercan más a Él. Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu y me dijo no. Me dijo que debo crecer personalmente y que Él me podará de vez en cuando. Entonces le pregunté a Dios si me amaba y me dijo que sí, que había dado a su Hijo único y Él había muerto por mí
y que un día estaría en el paraíso con Él porque tengo fe. Le pedí a Dios que me ayude entonces a amar a otros como Él lo hizo. Y Él me dijo, por fin estás comenzando a entender. Querido, no se trata de vos, ni se trata de mí. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Muchas veces los no de Dios tienen un propósito mucho mayor de lo que nosotros imaginamos. Pero siempre va a ser para nuestro bien, para nuestro crecimiento y de bendición para nuestra vida. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Tal vez tenés a mano esa lista de peticiones en las cuales Dios te ha dicho no. Tal vez tengamos que replantear nuestra lista de necesidades y de pedidos. Pero quiero invitarte a que podamos orar juntos. Y pedirle a Dios que nos ayude a entender. Que nos ayude a servir de la manera que Él vino a servir. Que nos ayude a amar de la manera que Él nos mostró cómo se ama. Y a compartir de la manera que Él nos mostró que debemos compartir. Allí donde estás, quiero invitarte a cerrar tus ojos.
y hacer juntos una oración de fe. Querido Dios y Padre, estamos aquí y muchos de nosotros sentimos dolor en nuestro corazón, sentimos pesar en nuestro corazón, porque muchas de las cosas que hemos pedido y que hemos reclamado y que hemos suplicado, aún con lágrimas, no han tenido respuesta. Es más, a muchas de ellas has dicho no. Y no podemos entender cómo el no puede ser para mi bien. Pero Señor, en esta mañana estamos aquí juntos y queremos orar para pedirte que toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, la podamos poner en el lugar correcto, llevarla al lugar correcto. Y ese lugar es a tus pies. A tus pies. Dejar mi carga allí, dejar mi problema allí, dejar mi aflicción allí a tus pies. Y que seas tú quien se encargue de fortalecer mi vida, de hacerme crecer, de hacerme madurar y de hacerme ver las cosas como vos las ves. En esta mañana, Padre, te damos gracias por todas aquellas cosas que hemos vivido, por aquellas cosas y bendiciones que hemos recibido, pero también por aquellas cosas en las cuales no nos has dado respuesta. O tal vez la respuesta ha sido un no. Hoy te damos las gracias por aquellas cosas que dijiste no. Porque vos tenés un plan. Y tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel y será fiel en completarla. Señor, hasta que hagas esa obra en nosotros, nosotros queremos también ser fieles. Gracias. Gracias por Jesús. Gracias por tus promesas. Gracias por tus palabras. Gracias por esta nueva mañana y estar juntos. Amén. Que Dios te bendiga esta mañana.